entremezcla dos cosas. El Salmo número 3. Por un lado el lamento, pero también confianza. El Salmo número 3. Es esa entremezcla entre lamento y confianza. Y este Salmo 3 llega a ser un modelo, ¿sabe?, de alabanza, de paz y de oración en medio de las presiones. Oración en medio de las presiones. Ahora, ¿qué es una presión? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué es una presión? Porque escuchamos y decimos, estoy presionado, me siento presionado, ¿verdad? ¿Qué es una presión? Es una influencia moral sobre una persona que condiciona su comportamiento. Esa es la presión, o se define la presión. Es una influencia moral sobre una persona que condiciona su comportamiento. Ejemplo, si no hay la suficiente entrada de dinero en esa casa, como comúnmente decimos, la entrada de dinero, si no hay la suficiente entrada de dinero en ese hogar, en esa casa, eso condiciona nuestro comportamiento. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Llegan hay que sufragar los gastos propios, los compromisos económicos del mes, los servicios, algunos pagos extras o que tenemos por ahí. Y se está llegando la fecha, y se está llegando la fecha. ¿Y cómo nos sentimos? Presionados. Y si no hay eso para sufragarlo, hermanos, ese dinero, ese ingreso, eso va a condicionar nuestro comportamiento. A veces podemos estar muy molestos, todo nos molesta. No hay alguien, yo creo que, no sé, ¿verdad?, que diga, yo me siento muy contento porque estoy bien presionado, ¿verdad? No, es normal en la vida del ser humano. Entonces, en este Salmo 3 es un modelo de alabanza, de paz, de oración, pero esa alabanza, esa paz, esa oración es en medio de las presiones. ¿Alguien aquí tiene presiones o se siente presionado? Nadie. ¿Están aquí, hermanos? ¿Se sienten presionados algunos? Sí, ¿verdad? Hermanos, pero David nos comparte su secreto de certidumbre frente a la adversidad en tres fases. Él nos comparte su secreto de esa certidumbre en tres fases. Número 1, el aprieto del salmista. 2, la paz del salmista. Y 3, la oración del salmista. El aprieto, la paz y la oración. En ese Salmo número 3. Es importante decir, hermanos, que este Salmo número 3 se relaciona con el episodio de Absalón, su hijo. Pero muchas de las características de este Salmo son descriptivas para las persecuciones y presiones en general. Es decir, a medida que leamos, hermanos, que podamos leer el Salmo número 3, cada vez que lo leamos, y hoy que lo estamos estudiando y lo vamos a considerar, o lo estamos considerando, hermanos, tiene mucho que ver para nuestra vida o para la vida de muchos de ustedes, si no es que la mayoría, si no es que todos. Se refiere a persecuciones y presiones en general. Este es Salmo número 3. Muy bien, hermanos, comencemos Salmo 3, versículo 1. Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Está con signos de exclamación. Muchos son los que se levantan contra mí. Hasta ahí. El salmista en este versículo 1 comienza con una nota baja. Es decir, él comienza hablando de sus múltiples aflicciones. Porque el versículo textualmente dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Ahora, ¿por qué él habla o comienza hablando de sus múltiples aflicciones? Para entender este Salmo número 3, hermanos, recordemos
que en el segundo libro de Samuel capítulo 15, que no lo vamos a ver, hermanos, en el segundo libro de Samuel capítulo 15, Absalón se subleva contra David. De hecho, en el encabezamiento así dice. Es decir, Absalón se indignó y promovió un sentimiento de protesta contra David. Hermanos, la actitud de Absalón robaba el corazón de los israelitas. En segundo libro de Samuel 15:6. Robaba quiere decir que él con astucia sedujo el corazón de los israelitas, Absalón. ¿Y qué pasó? El corazón de todo Israel se va tras Absalón. En segundo libro de Samuel 15:13. Ahora, hermanos, para seducir con astucia fue un trabajo aproximadamente de 4 años. Porque usted sabe que el engaño no viene por lo general de la noche a la mañana. Y deténgase conmigo ahí. Pero muchas veces, hermanos, usted abre su oído al engaño y de principio dice, no, 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 no. Pero entre más usted permite que esa persona vaya, con astucia viene, empieza a engañar y para cuando usted acuerda, muchos hermanos vuelven atrás. O muchos se ponen en contra de los hermanos de la fe o en la fe. En el caso de Absalón fueron 4 años aproximadamente, según segundo libro de Samuel capítulo 15. Él hizo que todo el corazón o el corazón de los israelitas se volvieran con él. Entonces, muchos de sus amigos y asociados le dejaron y se unieron con aquellos que le atribulaban. ¿Se ha sentido usted así atribulado? Que sus amigos lo dejen, la familia, etcétera. ¿Sí? Estamos hablando en este Salmo 3, versículo 1. Muchos se multiplicaron, se han multiplicado mis adversarios. Porque los amigos de David se asociaron, pero lo dejaron, se unieron con aquellos que le atribulaban. Salmo 3, versículo 2. Volvamos al Salmo 3, versículo 2. Dice David, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído esta palabra Selah? Es un concepto difícil de traducir, pero es probable que sea una instrucción de lectura del texto, algo así como deténgase y escuche. Eso podría definirse la palabra Selah. Deténgase y escuche. Es decir, en este Salmo 3:2, aquellos que dijeron esto probablemente, o sea, los que decían, no hay para él salvación en Dios, no hay para David salvación, ni siquiera Dios lo va a salvar. Aquellos que dijeron esto, probablemente no se sentían que Dios era capaz incluso de ayudarle a David. Quizás sentían que Dios no estaba dispuesto a ayudarle. ¿Y saben por qué? Por lo general, o probablemente porque sus adversarios de David miraron el pecado anterior de David en segundo libro de Samuel 11, el episodio con Betsabé, ¿lo recuerdan? David y Betsabé. ¿Sí se acuerdan? Sí lo han leído, ¿verdad? Por eso probablemente ellos pensaron, y más bien, no hay para él salvación en Dios. En otras palabras, los adversarios decían, esto es todo lo que se merece de parte de Dios. No hay para él salvación. Hermanos, según Spurgeon dice que es la más amarga de todas las aflicciones, el ser llevados por el temor de que no hay ayuda para nosotros en Dios. ¿Recuerdan ustedes, si nos detenemos una vez más, cuando vimos acerca de Job, no cuestionemos al omnipotente? ¿Se acuerdan de ese tema? Decíamos y hacíamos una pregunta, ¿la mayor aflicción de Job eran sus sufrimientos físicos y haber perdido a sus hijos, la forma en que los perdió, todo lo que perdió él, porque era un hombre muy próspero? ¿La mayor agonía de Job era su sufrimiento? Recuerdan que decíamos que la mayor agonía de él es que él pensaba o él sentía que Dios lo había abandonado. Ese es ser un verdadero creyente.
Y decíamos que hoy anteponemos, le llamamos más sufrimiento, es decir, me siento tan presionado porque mi familia está fuera del camino. No estamos diciendo que no. Mis hijos, mi familia, etcétera, etcétera, una situación de salud. Pero muy pocos dicen, me siento atribulado porque me estoy alejando de Dios. ¿Sí me expliqué, hermanos? Difícilmente le llaman eso una tribulación. Le llaman más tribulación a las cosas que perecen. A no tener las cosas que perecen y no alejarse de Dios, cuando deberíamos de ser igual que Job en ese sentido. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de David? Aquí nos introduce precisamente a dónde se fundamenta la paz del salmista. ¿Recuerdan que en la introducción dijimos las presiones del salmista, la paz del salmista? Vamos a ver la respuesta, el multicitado Salmo 3, versículo 3. Léalo conmigo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Dice amén? Hermanos, hay un contraste entre la pretensión de los contrarios y la certidumbre del salmista. Las presiones están, pero hay una certidumbre del salmista. Ahora, hermanos, sí estamos estudiando el Salmo número 3, pero identifiquémonos como si fuéramos nosotros el que estamos ahí, el que está ahí. Vayamos reflexionando. ¿Están aquí? Vayamos meditando. Hay un contraste, la pretensión, la persecución, la presión de los contrarios, pero hay una certidumbre por parte de David. Se han multiplicado mis adversarios, pero en el versículo 3 da un giro y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Hermanos, escuche, este Salmo 3 no era una oración la de David al decir, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esta no era una oración para que Dios cumpliera. Es decir, David nunca dijo, nunca oró, tú serás mi escudo, porque él estaba viendo las presiones. O si dijo, tú serás mi escudo, es una declaración al presente. Tú eres mi escudo. Esa es la grande diferencia. Levante su mano un momento, diga, Padre, tú eres mi escudo. Amén. Suena muy diferente, ¿verdad? A decir, tú serás, como que en el futuro. No, tú eres mi escudo. Hoy es mi escudo, el Señor. ¿Quiere que leamos algún versículo más acerca de ser escudo, que nuestro Dios es nuestro escudo? Vamos al Salmo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza. ¿Y qué dice? Y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Cuántos aman alabar a Dios, hermanos? Cantarle a Dios. Pero no solamente aquí en la iglesia le cantamos, ¿verdad? Usted en su casa canta, hermano, alabanzas a Dios. Exalta a Dios. Hay cánticos en su boca. Al Todopoderoso, amén. Entonces, Él es nuestro escudo, dice David, en medio de las presiones, tú eres mi escudo. Pero no solamente eso, volviendo al Salmo 3, versículo 3, Salmo 3, 3, Él añade, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, escuche, levanta mi cabeza. Hermanos, dos cosas hacen que la cabeza esté inclinada. ¿Qué es inclinar la cabeza? Cuando decimos incline su cabeza, ¿qué hacemos? Esto, ¿verdad? Dos cosas hacen que la cabeza esté inclinada, así. ¿Cuáles son esas dos cosas? El temor y la vergüenza.
Dios, el omnipotente, era más que la protección de David. O sea, no solamente era protección de David, porque Él es nuestro protector, Salmo 91, sino que Dios ponía a David en un lugar más alto, levantando su cabeza y mostrándole gloria. Es decir, los hombres, hermanos, el ser humano, cuando decimos hombres, incluye a la mujer, el ser humano, hayan gloria, el ser humano sin Cristo, el incrédulo, hayan gloria ¿en dónde? En esta clase de cosas, la fama, el prestigio, las posesiones. Pero David halló su gloria en el Señor, en medio de las presiones, en medio de que los adversarios se habían multiplicado. Él habló al presente, tú eres mi escudo, hoy eres mi escudo, pero no solamente eres mi escudo, tú me pones en un lugar alto y me das gloria, no en mí, sino en Dios. Él es mi gloria. En medio de las presiones. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Dice amén. Si vemos un versículo acerca, hermanos, que Él es nuestra gloria o el que levanta nuestra cabeza, Salmo 27, versículo 6. Salmo 27, versículo 6. Salmo 27, 6. Observen. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová en medio de las presiones. Porque mire, a veces decimos, ¿usted ha escuchado eso? De pronto dicen, el que esté triste, cante alabanzas. No, la Biblia no dice así, Santiago 5. El que esté alegre. Sí, pero habla también de enfermos en el contexto. Entonces solamente vamos a cantar cuando estamos alegres, que todo está bien, cuando hay entrada de dinero, cuando no la hay. Ahora, estamos de acuerdo que estamos en paz cuando hacemos lo humanamente posible, o sea, lo posible. Señor, he buscado el trabajo, he ido a las entrevistas, he ido a dejarlos la información, la papelería, el currículum, la solicitud, he hecho todo lo posible. Bueno, si hemos hecho todo lo posible en el nombre de Cristo, ahora dejémosle los resultados al Señor. Y en medio de la presión, aquí hay algo que yo quiero, hermanos, rescatar. Sacrificios de júbilo en Salmo 27:6. Sacrificios de júbilo no es otra cosa más que cantar y entonar alabanzas a Dios. Usted cante a Dios, alabe a Dios ahí en su casa, donde ande. Claro, ¿verdad? Sí, sí se puede. Porque al trabajo pues vamos a trabajar, ¿verdad? Pero si usted tiene la posibilidad, cante alabanzas. Porque esa es la característica, una de las características del creyente verdadero. Siempre está cantando a Dios, alabando a Dios, dando cánticos a Dios, alabando a Dios, sacrificios de júbilo, cante, entone alabanzas a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia y podemos cantar? Dice amén. Él es nuestro escudo. Estamos hoy hablando del Salmo 3. Ahora, hermanos, hacemos una pausa en este Salmo número 3. Estamos hoy considerando el Salmo número 3. Si hablamos de, Él es mi escudo, dijo David, mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo tuvo esa actitud de David que abrazó esa teología. ¿Cuál teología? Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabe, la frase de este versículo se traduce mejor así. Puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puesto que Él, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, es por mí, ¿quién contra mí? En otras palabras, hermanos, o podemos comentar esto, a pesar del sufrimiento que enfrentan los cristianos,
Si Dios es por nosotros, escuche, ¿qué importa si otros están en contra de nosotros? Frente a cualquier mayoría, frente a cualquier adversario, por más que se multipliquen, si Dios es por nosotros, Dios es suficiente en mi vida. Ahora, hay que aclarar algo, nosotros no somos enemigos de aquellos, no. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo, oren por los que os maldicen, por los que os ultrajan, oren por ellos, bendíganlos, ¿verdad que sí? Nosotros no somos enemigos de ellos, al contrario. Pero si se han multiplicado los adversarios, en medio de todo eso, acuérdese Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para aquellos que están en Jesucristo, Dios, el Padre, es por ellos. Yo le hago una pregunta, ¿usted está en Cristo? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno habita en Cristo, de modo que si alguno permanece en Cristo, entonces viene el resultado. Nueva criatura es. Siempre digo lo mismo, pero de una vez, otra vez. No puede haber nueva persona si no se habita, si no se está, si no se permanece en Cristo. ¿Está usted de acuerdo? Pablo abrazó, hermanos, esa misma actitud que David, es decir, confiando en la ayuda, en la protección de Dios y que Dios era por él. Dios es por nosotros. Amén. ¿No estamos solos? Dios es por nosotros. Hermanos, volviendo al Salmo número 3, Salmo 3:4, Salmo 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. ¿Recuerdan otra vez? Selah. Hermanos, aquí hay algo hermoso, bueno, como toda la escritura. Amén. Con mi voz clamé a Jehová. Hermanos, seguramente las oraciones silenciosas son difíciles. Y cuando hablamos de silenciosas es cuando hay una presión en la vida. ¿Cómo se siente usted cuando le están dando la espalda? Por Cristo. Sentimos como seres humanos, como personas que estamos en esta carne, en este cuerpo. Pero acordémonos, Dios es por nosotros, Él es mi escudo. Entonces, hermanos, aún en lo secreto, en ese silencio, Selah, orar calladamente y reflexionar en Dios es orar con confianza. Más allá de siempre estar, hermano, ayúdeme a orar. Sí, claro que sí. Pero acuérdese que este es un asunto personal. Le voy a decir algo, este es un asunto a título personal. Aclarando, ¿ok? Yo lo he visto a lo largo de toda mi vida, hermanos. Toda la vida desde que tengo uso de razón. En Cristo, en la iglesia. Y por supuesto, a medida que iba creciendo de niño, adolescente, ya que iba madurando, ¿no? Siempre admiré a esas hermanas y hermanos que nunca, escuche, o rara vez pedían una oración por alguna necesidad. Pero eran tan fieles al Señor en la iglesia y tan hombres y mujeres de servicio en la iglesia, hermano. Rara vez, y yo los vi, y ya ellos algunos ya están con el Señor, ya partieron para estar con el Señor. No es que esté mal pedir oración, pero a veces pensamos, hermano, que pudiera ser, a veces muchos lo toman como un amuleto. Le pido la oración, hermana, por favor, ore, y como que ya eso tranquiliza la conciencia de la persona. No, vamos calladamente, vamos a orar en silencio. Ahí usted, como dice Salmo 56:8, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Esas lágrimas Dios las ve en la oración, pero en lo secreto. ¿Quién más nos va a ayudar más que el Todopoderoso, el que es nuestro escudo? Eso es lo que estaba haciendo David. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. De hecho, este Salmo 3 es una oración matutina de confianza. Es en el encabezamiento.
¿Sí lo ve ahí en su Biblia? Ahora, hermanos, esta expresión, y él me respondió desde su monte santo, escuche, muchos decían, o sea, los adversarios de David, decían que Dios no iba a ayudar a David. ¿Le suena familiar? No hay para él salvación en Dios, decíamos al inicio, en el primer versículo. Muchos decían, Dios no va a ayudar a David, pero David podía decir de manera gloriosa, Él me respondió. Ah, no, Él me va a responder. No es que esté mal. Escuche, ¿sí me sigue? Pero él ya hablaba con una confianza. En otras palabras, Él ya me respondió. Pero ¿cómo? Si estás en las presiones. Él ya me respondió. ¿De qué manera? Escuche, ¿cuál es la respuesta? Ya la tenemos. ¿Cuál es? Escuche. Aunque Absalón forzó a David a huir de la capital, David sabía que Absalón no estaba en el trono del monte santo de Dios. David sí lo estaba. ¿Sabe cuál era el trono o el monte santo de Dios? La oración en la misma presencia de Dios. Usted ya tiene la respuesta. La presencia de Dios en su vida. Ya la tiene. Y todos estamos pensando algunos, pero Señor, no tengo el dinero. Dios conoce. Miren las aves del cielo, que no trabajan, que no, hermanos, que no ciegan, etcétera. Si se acuerdan de esa parte. El Señor Jesucristo hablando. No nos llama a una vida pecaminosa de ociosidad del Señor, no. Pero a veces estamos tan, hermanos, concentrados, todos, la mayoría es que no me ha respondido mi situación. Dice David, Él me respondió. Diga, Dios ya me respondió. Dios ya me respondió desde su monte santo en la oración. Su presencia en mí. Ya tengo la respuesta. Gloria a Dios. Y usted puede estar orando y yo, hermano, ahí en su casa, usted se encierra con el Señor a orar, a derramar su alma, su corazón, todas sus presiones. ¿Sí? Echando toda vuestra ansiedad. Primera de Pedro es 5:7. Nada más para confirmar, Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí es. Echando significa, o se traduce, poner una cosa sobre otra. Yo pongo toda mi ansiedad, todo mi descontento, todas mis presiones, todos mis sufrimientos, no sobre un mortal, sino sobre Jesucristo, que es mi respuesta. Gloria a Dios. ¿Se goza, hermano, por este Salmo 3? Aunque muchos nos sigan, aunque muchos, hermanos, nos van a seguir diciendo que no tenemos ayuda de Dios. Sí o no, a veces le dicen, y a lo mejor su propia familia, que es incrédula, sus hijos, su familia, dice, mira cómo estás, pero pues ¿cómo? Si vas a la iglesia, ¿cómo es posible? Pero hay algo tan maravilloso. Todos ellos, los incrédulos me refiero, los incrédulos no tienen el privilegio de estar en el monte santo de Dios, que es la oración. ¿O un incrédulo quiere orar? No, y no lo estamos diciendo con soberbia, mira, yo sí, tú no, no. Por eso, ¿de dónde Dios usted lo sacó? Y a mí, Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados. Usted le da gracias a Dios, hermana, porque ahora usted está en ese monte santo, que la oración, la presencia de Dios. Tanta presión en su vida y Dios la conoce. Pero usted, ¿qué hace? El verdadero creyente va inmediatamente a la oración. Y usted derrama su alma. Volvamos al Salmo 3, versículo 5. Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No perdamos de vista que Él está en una presión terrible. ¿Ok? Hermanos, hemos conocido que Dios es nuestra protección, nuestro escudo. Por tanto, podemos descansar, ¿sabe cuándo?
en las circunstancias de mayor aprieto. Y póngale nombre, usted dice, hermano, es una situación de salud. Dios la conoce. Pero podemos descansar en las situaciones de mayor aprieto. Esto es lo que encierra, y vamos a hacer algunos comentarios respecto a Salmo 3.5. ¿Cómo cuáles? El dormir literalmente, aquí el sueño que todos tenemos, o sea, hay que dormir, necesitamos dormir, ¿verdad? El dormir es una bendición, y algunos dirán, hermano, tengo una súper bendición. Oiga, como piedra, ¿verdad? Ahí está el hijo hablándole a la mamá, levántate, ya es la hora de la escuela, y está la mamá, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí, pero no abuse de esa bendición, ¿verdad? O no abusemos. El dormir es una bendición, porque David estaba en una intensa presión debido a las circunstancias de la rebelión de Absalón. ¿Recuerdan que lo vimos al inicio? Que al dormir, o el dormir en una situación así de presión, prácticamente es imposible. ¿Cierto o no? Cuando alguien se siente tan presionado, es casi imposible dormir, o sea, conciliar el sueño. Pero David durmió y despertó, que es otra bendición el despertar. Esa es una de las cosas que enseña este versículo, Salmo 3.3, Salmo 3.5. Yo me acosté, o sea, yo dormí, es una bendición, pero, y dice, y desperté, es una bendición despertar, abrir los ojos. Porque muchos se preguntaban, los opresores, los enemigos, los adversarios que se habían multiplicado, si David sí iba a ser capaz de ver un nuevo día por tanta presión que tenía. Muchos se preguntaban eso. Levante su mano un momento. Mis hermanos que están en la transmisión, levántela, hermanos, de verdad. Levante su mano derecha. Mire qué hermoso, estamos aquí. Usted también, hermano, y diga conmigo esto. Señor Jesús, el dormir es una bendición. Ayúdame a dormir confiando en tu presencia. Amén. ¿Dice amén? Hay algunos que tal vez estaban con esas presiones, hermanos, por algún problema. Insisto, póngale nombre, la que usted esté enfrentando, esa presión tremenda. Ay, el multicitado Salmo 4.8, ¿a quién no nos lo enseñaron nuestros padres? Dígalo conmigo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que dice, en paz me acostaré, dice, y asimismo, es decir, en paz me dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Proverbios 3.24. Para aquellos que no salimos del Salmo 4.8 al dormir, Proverbios 3.24. Y cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será, sí dice así, ¿verdad? ¿Cómo? Grato. Así, antes de dormir, oramos en medio de la presión. Señor, estos salmos, estos versículos, el mismo Dios que nos sostiene con su mano poderosa a su diestra mientras dormimos, es el mismo Dios que nos sostendrá en nuestras dificultades. ¿Usted cree que Dios le sustenta a usted cuando usted duerme con su familia ahí en su casa? ¿A cuántos Dios nos ha librado de muchas cosas, hermanos, durante la noche, verdad? Y aquí estamos, hermanos, porque ha sido su, hermano, su protección. Él es nuestro escudo. Dice amén. Amén. Entonces, hermanos, volviendo a Salmo 3, versículo 6, Salmo 3:6. Es el tema de hoy. Estamos viendo el Salmo número 3. Salmo 3:6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Acordémonos, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, que lo vimos hace un momento. Por eso David dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiera. O sea,
Aún y se pueden multiplicar más los adversarios. La presión se puede multiplicar. Pero aunque mayor, fuerte o más grande sea eso, si yo estoy seguro que estoy buscando la presencia de Dios, debemos estar confiados en Él. Preocupémonos el día que tenemos la presión y no buscamos a Dios, ni la oración, ni su presencia en la iglesia, porque eso venimos aquí a adorarle, a cantarle, a buscar su presencia, su rostro y cantarle y recibir su palabra también. Qué bueno por usted que tiene ese bonito hábito, hermano, de cumplir con esa orden de Hebreos 10:25, de no dejando de congregarnos. Salmo 84, también, hablar de la casa de Dios. Salmo 3, versículo 7. Aquí, hermanos, nos introduce a la oración del salmista. Decíamos la presión en 3 fases, la paz, ya vimos cómo, de qué manera, pues él decía, yo me acosté y dormí, desperté y el Señor me sustentaba. Y aquí nos introduce a la última fase, que es la oración del salmista. Salmo 3, versículo 7. Léalo conmigo. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Sabe? Este versículo 7, Salmo 3:7, escuche, es un grito de guerra para que Dios se enfrente al enemigo y defienda a David. Un grito de guerra. Pero al decir grito de guerra no es como pensamos, como de pronto usted lo ha escuchado, no, recientemente esos gritos muy modernos, ¿verdad? Grito de guerra, ¿verdad? Yo ni sé gritar, imagínense, no tengo ni voz potente. Capaz si me sale una vocecilla ahí, ¿verdad? Nomás. Aquí grito de guerra es, simplemente él dijo, levántate, Jehová. Levántate, Jehová, en medio de mis opresiones. Tú peleas por mí. Tú vas adelante de mí. Yo confío en ti. Levántate, Jehová. Esto me hizo recordar el Salmo 68. Salmo 68, versículo 1. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Porque como he lanzado el humo, los lanzarás. Y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Versículo 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán y saltarán de alegría. Es inevitable que el que es creyente diga, no, hermano, yo no canto. Sí, pero nuestro gozo, mire que lo hemos venido diciendo en estos últimos temas, hermanos, se nos ha predicado, se nos ha enseñado. El gozo no se fundamenta en la música, si está prendida o no, lo tengo que decir otra vez. Mi gozo se fundamenta en que Él se levanta y Él pelea por mí. Mi gozo se fundamenta en las promesas divinas de protección, de salvación, de bendición espiritual, también de bendición material que es temporal. Dios está en todo, hermano. Los justos se alegrarán. ¿Cuándo? En medio de la persecución. Dice amén. Hay que gozarnos en la prueba. Hay que cantar. Hermanos, para ser salvo uno debe de tratar con Dios mismo. Cuando hablamos de salvación no se refiere a la obra soberana de salvación de nacer de nuevo, sino para ser librado de ese problema, de esa presión, tenemos que tratar con Dios mismo. Es un asunto personal, la oración. Yo le pido al Señor y le oro, levántate Dios. Aquí hay un canto de alabanza que cantamos. Mira que ahorita me estaba acordando. Y donde quiera que sea le alabo. Alabaré a Cristo, levantaré a Cristo porque Él me levantó. Hermanos, si vemos en todo el contexto de Salmo 3, el Señor
El Señor, Dios Todopoderoso, se levanta y salva a aquellos que oran sin cesar y buscan su presencia. Aquellos que confían en Él. Dice amén. Qué precioso salmo, hermanos. El último versículo, Salmo 3:8. Salmo 3, versículo 8. Observen este último versículo, si es el último versículo, ¿verdad? Salmo 3:8. Observen, hermanos, él concluye, el salmista, David, con esta declaración de bendición. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Esta es una liberación de amplio alcance, tanto en lo temporal como de lo eterno. Porque Él nos va a librar de las aflicciones cuando fuere tiempo, no en nuestro tiempo, cuando Él quiera. David no oró por preservación y victoria en la prueba con Absalón solamente para su propio bien. David no solamente oró para su propio bien, sino que también oró porque era lo mejor, o orar por la bendición de la nación. David era el atribulado, era el que tenía las presiones, pero en medio de esa tribulación, de esa presión que tenía, esas presiones, David oraba por la bendición del pueblo. ¿Usted ora por la bendición de su familia? Aún en medio de las presiones, porque dígame si no, a veces nos pasa, decía creo que hace un momento, de pronto tenemos tan fuerte la necesidad, tanta la presión que solamente nos centramos en nosotros mismos. Señor, necesito esto, necesito, por favor, ayúdame, Señor, necesito esto, por favor, ayúdame, Señor, es tanta la presión. Pero estamos orando por el pueblo de Dios. Estamos orando, hermano. Señor, yo te pido por la hermana, por el hermano. Yo escuché una petición de la hermana. Te pido, Señor, también por ella una bendición especial para su vida, su petición, su necesidad. David hacía eso, oraba por él, pero también, hermanos, al mismo tiempo oraba por la bendición del pueblo. Ese es un verdadero hombre, una verdadera mujer temerosa de Dios, que ora por bendición del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir, mis hermanos. Este Salmo número 3, el secreto de David frente a la adversidad es uno solo. ¿Cuál es ese secreto? La oración confiando en el Todopoderoso.